muévete de tu asiento. Aquí hay personas que hace tiempo tú no ves. Muévete de tu asiento. Dile, ve, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Mantente un poquito más de tiempo. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te alejes. Dile a alguien. Levántate de tu asiento y dile a alguien, levántate. Dile a alguien, no te vayas. Aunque sea duro, aunque sea difícil, no te vayas. Mantente un tiempito más, porque lo tuyo está ahí. El mundo nada tiene para ofrecerte. Lo que quiere hacerte pedazos, no te vayas. Mm. 12 minutos. Jonás llegó a Jope, que era donde estaba el puesto marítimo más grande en estos tiempos. Y encontró el instrumento que lo iba a llevar al destino. Encontró una nave que iba para Tarsis. Pero dice la palabra: pagando su pasaje, entró en la nave para irse a Tarsis. Antes de entrar a la nave, tuvo que pagar. Diferencia de cuando iba para Nínive, no tenía que pagar. Una de las primeras cosas que el enemigo ataca cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios es el bolsillo. Por eso que el carro se empieza a romper. Y hoy ese es el alternador. Mañana es el mofle. La semana que viene es la batería. Después se fastidió la nevera. Después se rompió la estufa. Después a los nenes pasó algo. Después te dieron un ticket por comerte un stop sign. Entonces Dios saca la mano y el devorador entra y te empieza a robar todo lo que has trabajado. Porque una de las primeras cosas que el enemigo empieza a atacar es la finanza. Si todo proviene de Dios, el enemigo trata entonces de robar aquello cuando nos salimos de la voluntad de Dios, porque no está la cobertura de Dios cubriendo y guardando nuestras finanzas. Pero nos salimos de Él y el enemigo viene y rompe y se roba lo que hemos trabajado fuertemente. Entonces comenzamos a vivir cheque por cheque y ya los cheques no nos dan y le preguntamos: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué le pasa lo otro? Y estamos reprendiendo al diablo, y el diablo no tiene que ver nada con esto hasta cierto punto, porque la culpa es tuya, porque te has salido fuera de la voluntad de Dios. No quiere decir porque estés en la voluntad de Dios no tienes que pagar, porque hay momentos estando en la voluntad de Dios tienes que pagar, pero Dios suple. Pero yo creo que cuando estamos en la voluntad de Dios, el favor y la gracia se unen y se comienzan a abrir puertas donde no habían puertas. Dije que cuando estás en la voluntad de Dios, el favor de Dios y la gracia de Dios se conectan con la voluntad de Dios y se comienzan a abrir puertas donde no habían puertas. Comienzan las llamadas a entrar por sí solos. Comienzan a suplirte porque de todos lugares. Yo no sé si aquí hay gente que han experimentado de que no han tenido nada y de momento le han tocado la puerta, le han llevado una compra. Yo no sé cuántas personas aquí han dicho: ay, aquí lo hemos escuchado mucho, yo en verdad no esperaba esto, pero recibí un cheque que hacía tiempo que lo tenían aguantado. Y yo no esperaba este cheque de esta cantidad, pero llegó a casa. Y es que la voluntad de Dios se unió con el favor de Dios y la gracia de Dios. Y Dios en otros lugares movió cosas para que tú recibieras lo que te pertenece a ti, porque la voluntad de Dios se cumple. Cuando estás en la voluntad de Dios, el favor de Dios llega. Y no tienes que estar empujando para que abra puertas. No tienes que estar empujando para que la gente haga. Sino que Dios, por su gracia y su misericordia, comienza a abrir las puertas para que tú entres por ellas. El trabajo te llega. El aumento te llega. El cambio de posición te llega.
causa de que estamos en la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado: no seas Jonás. Yo no sea Jonás. Dile: la voluntad de Dios es grande, es buena. ¿Es qué? Agradable. ¿Y qué más? La voluntad de Dios es qué. Jonás se monta en la nave y la nave comienza a salir a su rumbo. Parece ser que nadie conocía a Jonás, porque si yo llego a conocer a Jonás metido en la nave y yo le hubiese preguntado: ¿qué tú haces aquí? ¿Tú estás seguro que tú estás bien? Todo iba bien. Todo iba bien. Parece como que el Señor por momentos nos deja caminar fuera de su voluntad. Parece que por un momento como que Él dice: está de nene, pero como el pez ya está en el anzuelo, haz lo que tú quieras. Hasta cierto límite te voy a dejar que hagas lo que tú quieras hacer. Por el versículo 4 me choca, porque dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Todo parecía bien. Parece que ibas de Puerto de Vieques a Culebra. Parece que ibas en el crucero allá para las Bahamas. Todo parecía bien. Oh, tenías room service en el crucero. Tenía comida para comer todo el día. Todo parecía bien. Todo se veía bien. Y a veces el enemigo muchas veces nos hace ver las cosas bien cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Nos hace creer de que todo está bien. Nos engaña, nos cierra los ojos, nos pone venda. Hoy todo parece bien, pero de repente Jehová hizo levantar un gran viento. Era tan fuerte la tempestad que azotaba la barca que parecía que se partía. Tuvo que ser un viento bien fuerte para darle a la barca y parecer que se partía. Pero me hice la pregunta: ¿cuántas veces ha sido yo que ha provocado a Dios levantar tempestad sobre mi vida? ¿Cuántas veces ha sido yo por salirme de la voluntad de Dios que ha hecho que Dios levante tempestad sobre mí? ¿Cuántas veces he caminado fuera de la voluntad de Dios, que Él me ha dicho que haga algo, y por causa de eso el Dios que me ama ha tenido que disciplinarme? Oh, cuántas veces me hice la pregunta: ¿ha sido yo el culpable de provocar a Dios? ¿Por qué hemos provocado a Dios tantas veces a actuar de esta manera cuando Él es amor y su voluntad es buena, es agradable y perfecta? ¿Cuántas veces he provocado a Dios a actuar de esta manera por causa de mi desobediencia, por causa de mi rebeldía? Me preguntaba: ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces he sido yo mismo el causante de lo que estoy pasando? Porque aquí no se habla ni del diablo. Aquí entre Jehová y Jonás. Aquí el diablo no tiene que ver. Es cuestión de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le había mandado. Pero ¿cuántas veces por causa de mí mismo me ha dado los azotes a mi barca que parece que se está partiendo? Nosotros podemos provocar a Dios para bien, pero también para tempestad sobre nuestras vidas por causa de nuestra rebeldía, desobediencia. Nada de esto tenía que ser necesario para la vida de Jonás. Nada de esto tenía que pasarle. Pero por causa de la rebeldía, de que no quería hacer la voluntad de Dios y quería hacer su voluntad. Pregúntate a tú mismo: ¿cuántas veces no será por la razón por la cual estoy aquí pasando esto?
Y estamos reprendiendo el diablo, echando aceite, escupiendo por todos lados. Y el diablo no tiene que ver ni un pepino con esto, entre tú y Dios. La casa está virada, todo me sale mal. No es diablo, es tú mismo. Queremos achacarle todo al diablo y que el diablo, que Dios lo reprenda donde quiera que esté, le dé 4 patadas. Y si yo lo cojo, le doy otra. Son 5. Pero tú sabes que él muchas veces no tiene que ver nada. Somos nosotros, porque el trato es de Dios con nosotros. ¿Cuántas veces hemos provocado a Dios? ¿Qué tempestad has levantado por causa de tu desobediencia? Pregúntale a tu lado, al que está a tu lado: ¿has sido tú que has provocado a Dios? Pregúntale: ¿no has sido tú? No provoques a Dios. Provoca a Dios para que te acaricie. Provoca a Dios para que muestre su amor y su misericordia. Provoca a Dios para que te bendiga a ti y a tu familia. Provoca a Dios para que manifieste su poder a través del Espíritu Santo. Pero no seas desobedientes y provoques a Dios a levantar vientos y cosas que nos azotan nuestra barca, que azotan nuestras vidas. Es someter nuestra voluntad. Y yo sé que para esto tiene que ser el Cristo el centro de nuestra vida. Pero Dios nos ha hablado por muchos años y todavía estamos batallando si hacemos lo que Dios quiere o hago lo que yo quiero. Ríndete y haz lo que el Señor diga, para que todo lo que está pasando se calme. Fuera de la voluntad de Dios las cosas no pueden estar bien. Por eso que la gente acude a las drogas y salen para aquí, para el par y todas estas cosas buscando. Y esos son engaños del diablo. Está fuera de la voluntad de Dios. Y se ha levantado la tempestad contra tu casa. Se ha levantado la tempestad contra tu barca. Y los azotes son duros y parece que se va a romper. De las consecuencias, los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron a armar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora vemos los marineros que tienen miedo. ¿Cómo es que los marineros tuvieron miedo si esto es lo que ellos saben? El carpintero sabe de carpintería, el electricista sabe de electricidad, el marinero sabe del mar. ¿Y cómo es que esta gente en el mar donde ellos trabajan tienen miedo? Porque la tempestad que se ha levantado es una cosa que ellos nunca han experimentado. No es una tempestad normal. Y hay veces que en nuestra vida las cosas que se levantan son fuertes y nos traen miedo. Yo no sé tú, pero yo he tenido noticias que me traen miedo. Yo he enfrentado circunstancias que me han dado miedo. Pero el miedo no ha sido para irme atrás. El miedo no ha sido para acostarme. El miedo ha sido para orar a Dios y clamarle a Él, al que todo lo puede. Esta tempestad los llevó a orar a sus dioses. Cada cual tenía su Dios, pero no clamaron al Dios que todo lo puede. No conocían al Dios que todo lo puede. Hay cosas que causan miedo. Hay cosas que nos llevan a interceder. Yo no sé cuánto les han pasado, pero yo he experimentado cosas que me han traído miedo y me han llevado a interceder a Dios. Los marineros comenzaron a descargar todos los enseres que tenían en la nave hacia el mar. Comenzaron a tirar todo fuera del barco. Comenzaron a tirar todo lo que era de ellos. Y la razón era que si descargaban todo fuera del barco, la nave se podía mover más rápido. Yo vengo a decirle a alguien aquí en esta mañana
que hay cosas que tú tienes que descargarte, que hay cosas que tú tienes que tirar fuera de tu barca, porque esas cosas no te han dejado caminar, no te han dejado seguir hacia adelante. Llevas muchos años estoqueado en el mismo lugar. Estás remando, pero estás remando aquí, no se mueve, no te mueve, y le estás dando duro, y estás echando mucho músculo, y estás sudando, pero no te mueves, porque hay muchas cosas dentro de tu barca que tienes que descargarlas para que puedas moverte y puedas seguir hacia adelante. Yo me pregunto si aquí hay personas que han dicho: Señor, yo te doy gracias por la tempestad, porque cuando llegó la tempestad yo me di de cuenta que en mi barca había muchas cosas que yo tenía que soltar. Eso no me dejaba crecer, eso no me dejaba adelantarme, pero he entendido que cuando llegó esa tempestad me salí de eso que me aguantaba, y ahora puedo caminar más ligero, y ahora puedo moverme hacia adelante. Habrá una persona que ha dicho: gracias por la tempestad, eso me mostró que era. Oh, descárgate y saca el celo. Oh, saca el pleito, saca la ira, saca el remordimiento, saca la hechicería, saca todo aquello que no te permite seguir hacia adelante y avanzar en el camino del Señor. La tempestad provoca cosas para que te salga de las cosas que te aguantan. Parece que estás remando con el ancla tirada afuera. Usted sabe lo que es el ancla, ¿verdad? Que es lo que aguanta el bote, que tú lo tiras en la mar. Y muchos parece que están remando con el ancla afuera, porque le están dando y le están dando fuerte, y la barca no se está moviendo. Porque llevas 5 años y no ha perdonado a Pepe, y llevas 10 años y no ha perdonado a Juana. Y lo que te hizo aquella en el trabajo, le tienes un odio en tu corazón, y no puedes seguir adelante en el caminar con el Señor hasta que eso salga de ti. Eso no te deja crecer, eso no te deja avanzar, eso no te deja llegar a la dimensión que Dios quiere que tú llegues. Saca de tu barca todo lo que no es. Por algo Dios lo ha permitido, por algo Dios ha permitido llegar, que llegues a donde está, porque algo tienes que sacar. Estamos aguantados 5 años en lo mismo. Dile al que está a tu lado: deshácete de eso. Dile: deshácete de eso. El versículo nos muestra que lo primero que tuvieron fue miedo. Esto fue lo primero que se manifestó en Adán y Eva cuando comieron del fruto. Dile que está atrás: no tengan miedo. No tengan miedo. Pero el miedo no los paralizó, sino los puso a orar. Tú puedes tener miedo por algo, pero eso no puede detenerte a orar. Es razón para seguir orando. Por más duro que te digan que te salió que tienes una pelota en el seno, eso puede causarte miedo. Porque rapidito cuando sale una pelota en el seno, lo primero que piensan que es cáncer. O tienes algo en el estómago, tienes una pelota en el estómago, y puede ser cancerosa. Por más fiel que tú estés, eso te trae miedo. O el corazón no te sirve, vamos a tener que mandarte para los Estados Unidos para buscarte uno. Eso trae miedo. Pero el miedo no paralizó a que Dios supliera una ambulancia y todos los papeles para que llegara a los Estados Unidos para darte uno artificial, lo que hace milagro. El miedo no es para paralizarte. El miedo no es para aguantarte. Después que ellos oraron, actuaron y descargaron la nave. ¿Qué te quiero decir? Que el miedo no los aguantó. La oración, aunque no fue contestada, no los aguantó. Ellos hicieron todo lo posible a su alcance para seguir adelante. Ahora yo me hice una pregunta, hermano Pau. Tú puedes orar. Yo decía, ellos pudieron orar o tener miedo mientras remaban, remando con miedo. Y aún puedes orar remando.
a sus dioses, a San Pedro, a San Martín de Porres, a San Lázaro, a la Guadalupe. Pero me hice la pregunta: ¿qué pasó cuando empezaron a descargar el barco? Porque en estos tiempos no había motores, era a remo. ¿Qué hicieron ellos? Y yo dije, ellos dejaron de remar para descargar el barco. ¿Qué te quiero decir? Si lo que no te está trabajando ahora y llevas 5 años haciéndolo y no te ha funcionado, deja eso y ponte a hacer otra cosa. Llevas 20 años con las mismas estrategias y no te han funcionado, deja eso y ponte a hacer otra cosa. Llevas 5 años con la misma oración y todavía no ha sucedido nada, comienza entonces a orar de otra manera. Porque si no te funciona ahora y lleva mucho tiempo y no te ha funcionado, deja lo que estás haciendo, deja de remar y comienza entonces a votar. Deja lo que estás haciendo y comienza a tratar cosas nuevas. Porque si no se ha trabajado 5 años, pues quiere decir que estás perdiendo el tiempo. Tienes que dejar aquello que no es productivo para tu vida. No puedes esperar resultados diferentes si llevas 20 años haciendo lo mismo. Si llevas 10 años con la misma oración, no puedes tener diferentes resultados. Si vas haciendo lo mismo. Si lo que no te está funcionando, suéltalo. Suéltalo. Todo en el camino del Señor que nosotros hagamos tiene que llevarnos hacia adelante y ser productivo. Todo en el camino del Señor tiene que llevarnos hacia adelante y ser productivo. Si no produce, déjalo. Lo que me impacta es esto. Yo no quería entrar aquí, pero tengo que hacerlo. Lo que me impacta de los marineros es que ellos hicieron lo que sabían, pero ninguno de ellos provocó esta tempestad. Pero estaban pagando las consecuencias. Ellos no provocaron eso. Los marineros no provocaron eso. La historia claramente nos muestra de que los marineros están parando por una experiencia que ellos no provocaron. Y eso me trajo memoria a mí de unas hijas que tuvieron que pagar por unas consecuencias por las decisiones de sus padres. Por una esposa que tuvo que sufrir por las decisiones de sus padres. Por una madre que tuvo que llorar por las decisiones de sus hijos. Ellos no provocaron la tempestad, pero pagaron las consecuencias. Esta gente tuvieron que botar todos sus enseres, todo lo que eran de ellos, todo lo que ellos fueron a buscar, todo lo que trabajaron, todo lo que les pertenecía, lo tuvieron que botar por causa de Jonás, por su desobediencia. Y hay personas en nuestras vidas que están pagando las consecuencias por causa de nuestra desobediencia, porque no hemos salido de la voluntad de Dios y estamos pagando el precio. Y personas están pagando el precio. La esposa pagando el precio. Los hijos pagando el precio porque no hemos salido de la voluntad de Dios. Porque si fuera para uno solo está bien, pero muchos pagan las consecuencias. Estos marineros están pagando consecuencias y aún ni sabían lo que está pasando y cómo vino esto. Dile que está a tu lado, no sea tú el causante. Dile, no seas tú el causante. Y lo triste del caso es que el que provocó todas estas cosas, charlatán, está durmiendo. El que provocó todo esto está durmiendo. No está ni remando, no está ni orando, porque se supone que estuviese orando fuera él, que era el profeta de Dios.
No cogió ni una cajita para tirarla para afuera. Está durmiendo el charlatán. Y lo triste que es que a veces nosotros pagando las consecuencias y aquellos que lo han provocado están lo más lindo. Oren por mí. Entonces una caja a las 4 de la mañana demoliendo fortaleza, llorando y haciendo... ¿Puedes imaginar? Aquellos que han provocado cosas durmiendo. El profeta de Dios durmiendo. Cuando hay una tempestad, unas personas que lo que quieren haciendo su trabajo, llegar a la otra tierra, llegar y llevar todos sus enseres, pero han perdido todo por causa de un cabezón y está durmiendo. Y solo porque se ha salido de la voluntad de Dios. Casi nada. Mientras la barca estaba siendo azotada, mientras los marineros tenían miedo, mientras tiraban las cosas, mientras oraban, el profeta dormía. Es un peligro aquellos que duermen fuera de la voluntad de Dios. Es un peligro aquellos que duermen fuera de la voluntad de Dios. Podía ser que Jonás estaba cansado o ansioso o enfurecido con Dios, pero se supone que no estuviese durmiendo. Dile que está a tu lado: no importa dónde te metas, no importa dónde te duermas, no importa dónde te sientas cómodo, pero ahí va a llegar Dios. Dile: no importa dónde te metas, no importa si estás dormido ahora, pero ahí va a llegar Dios, porque la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Puedes dormir por un tiempo, puedes descansar por un tiempo, pero hay unos asuntos que tienes que arreglarlos con Dios y los vas a hacer a las buenas o a las malas. Dile: a las buenas o a las malas. Pero los asuntos con Dios tienes que arreglarlos. Te puede meter Ambien, te puedes tomar las otras, ¿cómo se llaman? Las Valium. Te puedes tomar todo lo que tú quieras para dormir, pero tarde o temprano te vas a tener que levantar de ahí, porque hay una palabra, hay una voluntad de Dios que se tiene que cumplir. Y lo que Dios dice que se tiene que cumplir, se va a cumplir a las buenas o a las malas, te guste o no te guste. Métete toda la droga que tú quieras para no pensar en él, pero tarde o temprano el arrebate se te va a ir. Métete todos los palos que tú quieras meterte, pero tarde o temprano los palos se van a acabar. Es más, yo recuerdo a veces que a un borracho en la barra, el Señor me hablaba, porque ya yo tenía el Espíritu Santo dentro de ellos, lo que estaba apartado. Y el Señor me decía: ¿qué pasaría si yo vengo hoy? Y yo decía: ahí al infierno yo no voy. Ajá. Pero le di gracias a Dios porque se cumplió su voluntad. Huya donde huya, vaya donde vaya, la voluntad de Él se tiene que cumplir. Termino. Dile: díselo. Tiene que cumplir. Déjala Ambien. Nosotros conocemos la historia. A Jonás lo levantaron, los marineros lo interrogaron, y salió a luz que la tempestad había sido causa de Jonás. Los marineros trataron de llegar a la tierra, pero la tempestad era muy fuerte y no pudieron. Jonás pidió que lo echaran al mar para que la tempestad se calmara. Los marineros no querían, pero era la única opción. Parece que Jonás quería morir, pero no suicidarse. Porque si él dice: si me tiro yo es suicidio, pero si me tiran ellos, la sangre va sobre ellos. Pues tírenme en ustedes. No sabía, estaba fuera de la voluntad, pero no era torpe. Dice que cuando tiraron a Jonás, la tempestad se aquietó. Se aquietó la mar. Y me puse yo a imaginar a Jonás, a lo mejor flotando,
tirado para atrás a lo mejor, o a lo mejor desesperado, estoy fuera de la barca, voy a morir, hasta aquí llegué. Lo que yo he causado por causa de salirme de la voluntad de Dios. ¿Qué va a ser de mí? Y a lo mejor en ese momento, Señor, perdóname, porque no he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Y a lo mejor en un tiempo ahí, nadando, pensando, los marineros mirándolo. Brother, allá tú, porque ya sabemos lo que hay. Que te ayude Dios. Pero me gusta el versículo 17. Y con esto termino. El versículo 17. Pero Jehová tenía ¿qué? Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Jehová sabía de que Jonás iba a huir. Escuche, todos los peces fueron creados por Dios, pero la diferencia es a los que fueron creados, al que fue preparado. Porque dice, y Dios, pero Jehová tenía preparado. Eso quiere decir que desde que ese pez salió del vientre, Dios lo escogió y lo guardó. Dios cogió ese pez y lo alimentó. Y cuando venían los tiburones a comerse ese pez, Dios lo movía para el lado. No. Ese pez tiene un propósito. Dios preparó a ese pez a una dimensión que podía tragarse un hombre y no matarlo. Dios tenía un pez preparado. El fin del pez era no solo que se tragase a Jonás, sino que lo llevara a tierra para que se cumpliera la voluntad de Dios. Mi pez fue la cárcel que me trajo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pez que el Señor va a usar para traer a mis hijas? Yo no lo sé. ¿Cuál es el pez que el Señor va a usar para traer a tu esposo? Yo no lo sé. ¿Cuál es el pez que Dios va a usar para traerte a ti a los caminos del Señor y hacer su voluntad? Yo no lo sé. Yo espero que no sea un cáncer. Yo espero que no sea una enfermedad. Yo espero que no sea la cárcel. Pero algo tiene preparado Dios que los va a traer a hacer su voluntad. Algo tiene preparado Dios que los va a traer. Va a ser doloroso y va a doler, porque te digo, fue doloroso y ha dolido. Pero le doy gracias a Dios que aunque dolió hoy, estoy caminando y haciendo su perfecta voluntad. Algo tiene preparado Dios que los va a traer, porque la voluntad de Él se tiene que cumplir. ¿Era necesario para Jonás que pasara por eso? No. Por así lo eligió. Así lo eligió. Tú decides. Tú decides. Pero esto me mostró que Jehová tenía preparado un gran pez, que aún yo siendo un cabezón y aún siendo yo un rebelde, Él tiene algo preparado que me va a volver a ubicar donde quiere que yo esté. Que aún yo sea un rebelde,
Él tiene algo preparado que me va a hacer volver donde Él quiere que yo esté, por el poder de su voluntad. Podrás huir, podrás correr, pero hay algo que tiene preparado que te va a hacer volver. La voluntad de Dios es que pero no lo provoques. Está sobre tus pies. Te has tratado de correr. Quiero decirle a alguien, tú has tratado de correr. Has tratado de huir. Sabiendo que Él te ha llamado, sabiendo que Él te ha escogido, sabiendo que hay un ministerio sobre tu vida. Pero hay un pez reservado para ti que no va a dejar que te mueras. Hay un pez preparado para ti que es: mi pez fue la cárcel. Aunque la cárcel era mi pez, el propósito y la voluntad de Dios era tan poderosa que la cárcel tuvo que vomitarme y las puertas se tuvieron que abrir. El pez no resistió a Jonás y fue vomitado. El llamado sobre mi vida era más poderoso que la cárcel no podía aguantarla y tuvieron que abrir las puertas, quisieran o no quisieran. Por el poder de su voluntad. Nadie puede detener a Dios de hacer lo que Él dijo sobre tu vida. Nadie podrá aguantar a Dios cumplir lo que Él dicho sobre cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos voluntad para tomar las decisiones que nosotros queremos. A ver cómo llegamos. Si nos damos en cuenta, nuestro libre albedrío es bien limitado. Porque al fin y al cabo, Dios va a hacer lo que Él quiera. You can run, but you can't hide. God could let you run away for a little bit, but there's a fish out there that is going to hurt you, but it's going to bring you back. You have the choice: either I let the fish catch me and come back hurt, or do I just give up and do His will? Oh, it ain't easy. Of course it ain't easy. But everything in Him is possible. Podrás correr, podrás huir, pero tarde o temprano la voluntad de Dios se va a cumplir. Tú decides, sea por un pez que te duela y te traiga, o dices: tú sabes qué, yo no tengo que pasar por eso, yo me voy a rendir y voy a hacer su voluntad. Ah, no es fácil. Nadie dijo que era fácil, pero todo en Cristo es posible. Todo en Cristo es posible. Su amor inmenso del Padre envió a su Hijo. El Padre dio a su Hijo para salvación, para que nosotros aquí en la tierra hagamos su voluntad, porque es buena, es agradable y es perfecta. Pero las cosas no han desviado de su voluntad. Jonás corrió, pero había un pez preparado. You could run, but there's a big fish. There is a big fish. Can you imagine that fish? Yo no sé cuál era el tamaño de Jonás,
Pero te puedes imaginar el vientre de ese pez. Dios preparará todo de conforme a la dimensión solamente para ti. Él no quiere usarlo. Pero él sabía tanto lo que había en el corazón de Jonás que ya tenía el pez preparado. Dios conoce lo que hay en tu corazón, que ya tiene tu pez preparado. Pero tú decides, a las buenas o a las malas.